cura, tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía, tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará, tu palabra que nunca regresará vacía. Hola mis amados hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro servicio de hoy domingo. Gracias por estar con nosotros. Espero que puedan compartir este video con sus allegados, familiares y amigos. Que disfruten el tiempo en la presencia de Dios y sobre todo que disfruten de la palabra de Dios. Hoy tengo un tema interesantísimo, bien interesante. Yo sé que les va a gustar y espero que este tema lo puedan compartir con sus allegados. Será de gran bendición para sus vidas. Disfruten el tiempo en la presencia de Dios. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me levantó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Fue tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la
me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló. Y a la muerte venció, gloriosa, tu sangre me rescató, tu voz me habló. Y a la muerte venció, gloriosa, tu sangre me rescató. Hey. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí
de ti. Necesita más de ti. Hola, no se olviden en clase de los niños sábado 7:30 de la noche. Chao. El Señor les bendiga, Iglesia de Cristo. Y para ministrar los diezmos y la ofrenda, permítame leerles la palabra en el libro de Marcos capítulo 12, versículos del 41 al 44. Y dice la palabra que estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. En esta porción de la palabra voy a resaltar que la viuda echó todo lo que tenía, todo su sustento, mostrando con esto una dependencia total de Dios. Ella sabía que Dios tenía, que era Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Aunque ella no sabía que quien la miraba era Dios, Hijo hecho hombre en la tierra, y la estaba mirando y estaba leyendo su corazón y conocía con qué intenciones ponía todo lo que tenía en el arca de la ofrenda. Esta mujer primeramente había entregado su corazón. Dice en el versículo que ella vino, no la llamaron, no la obligaron, fue de su voluntad. En esta época no era fácil la vida para las viudas. Eran prácticamente abandonadas y si no tenían un hijo, un familiar que les ayudara, no les permitían trabajar. Aunque muchos ricos echaban mucho, parece que sus corazones eran orgullosos y altivos por los grandes sobres que echaban. Pero estas monedas serían el equivalente a una fracción más pequeña de cualquier moneda en la actualidad. Su valor era insignificante. Pero vemos cómo es Dios de maravilloso, que hace siempre grandes cosas con los pequeños recursos que ponemos en sus manos, como con los 5 panes y los 2 peces que los multiplicó. La viuda estaba segura que si ella daba todo no iba a pasar hambre, ni iba a faltar el pan en su casa, porque Dios la sustentaba. Dios honra la fe de los que le buscan. Esto nos debería llevar a reflexionar y a dar valor a los actos pequeños de servicio de aquellos hermanos sencillos y a ignorar la falsa grandeza de otros por tener mucho. Vale la pena recordar que el diezmo es el 10%, pero darlo con un corazón agradecido a Dios y en total dependencia, que lo que le demos a Él lo va a hacer grande en sus manos y nos devolverá mucho más de lo que nosotros le estamos dando. No solamente son bendiciones financieras, también está en la salud. Cuántas personas han enfermado y han partido, pero nosotros estamos vivos. Gloria a Dios. El Señor también nos ha dado bendiciones espirituales. El Señor ha conservado empleos. El Señor ha dado ideas creativas para montar empresas. Eso es maravilloso. Amén. Debemos cumplir con la obediencia y dar con liberalidad, llevar al alfolí nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Esas son bendiciones y podemos sembrarlas en el reino de Dios. Dice la palabra: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte holocaustos, en el Salmo 23. El Señor les bendiga con abundante paz y amor. Gloria a Dios. Hola mis queridos y amados hermanos y amigos. El título del mensaje de hoy es ¿Cómo saber que soy salvo? Tema bien interesante, ¿verdad? He conocido personas que han muerto durmiendo. Se acostaron en la noche a dormir
y no despertaron. Algunas de ellas pecadoras, viviendo en el pecado, nunca quisieron saber nada de Dios. Y otras impecables personas, pues de lo que uno conoce, ¿verdad? Los secretos uno no los conoce, Dios sí. Sabemos que esas personas que una vez hicieron la decisión por Cristo y vivieron una vida de acuerdo a su voluntad, a la voluntad del Señor, pues según las Escrituras, deben estar en el cielo. ¡Qué delicia! Pero me he puesto a pensar qué tan horrible debe ser acostarse a dormir uno en la noche y de pronto despertar en el lugar que uno menos cree, en un lugar que no es en el cielo. Feo, ¿verdad? Feo, feo. ¿Tú te has preguntado si tú eres salvo? Creo que esta pregunta casi ningún cristiano evangélico se la ha hecho, porque nos han enseñado todo el tiempo que si una vez hicimos una oración de fe, aceptando a Cristo en nuestro corazón, somos salvos. Nada más alejado de la realidad. Y eso es lo que me propongo enseñar en el día de hoy. ¿Cómo saber que soy salvo, que eres salvo? La salvación, dice la Biblia, que es por fe. La salvación proviene de Dios, no de una decisión nuestra. Estaríamos supeditando la salvación al campo almático, o sea, la voluntad está bajo el alma. Si tú tomaste la decisión, entonces tú eres salvo. No, la decisión es bueno tomar la decisión por Cristo, pero seguir en ese camino. No basta solamente con tomar una decisión, hacer una oración de fe y ya. Y si eres salvo, eso no lo dice la Escritura por ninguna parte. Lo vamos a aclarar. Realmente la salvación es un acto grandísimo de la misericordia de Dios. Es un milagro fabuloso, enorme. Y no podemos minimizar la salvación a una decisión nuestra, cuando dice que no viene de parte nuestra, no es por obras, para que ninguno se gloríe, sino es por fe. Y esta fe también viene de Dios. Es la fe en Jesucristo. Así que, ¿cómo podemos saber que cuando hicimos esa oración tuvimos fe? Y que tenemos todavía fe. Todo pastor debe tener la responsabilidad de que sus ovejas sean salvas y predicarles acerca de esto. Yo he sentido esta carga mucho tiempo porque yo soy un convencido de que el Señor viene pronto. Soy convencido de eso y todos mis mensajes están orientados a que nos mantengamos alertas en el camino que Él espera que estemos transitando. Y que si hay una persona que nunca ha tomado la decisión de seguir a Cristo, la haga, pero con la idea de seguir en este camino. Yo tento la carga y por eso cada mensaje mío va con esta carga de poder orientar a las personas de la iglesia y a los que no son de la iglesia a que continúen el camino o que inicien el camino o que reinicien el camino que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Vamos a comenzar con un versículo que está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13 y versículo 5. Dice así la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe.
probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Qué dice la Escritura? Que tenemos que examinarnos. Yo hoy quiero darte unas claves para que tú te examines y puedas tener la certeza, la bendición de que tú eres salvo, de que no nos hemos extraviado. Amén. Segundo pasaje está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y versículos 14 y 15. Dice así la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Miren, ya Juan había sido encarcelado, Juan el Bautista, y el Señor Jesucristo fue a Galilea a predicar, ¿qué dice allí? El evangelio. Y decía: el tiempo se ha cumplido. Oye, qué cosa tan parecida. Las señales están anunciando que el tiempo se ha cumplido y que esa esperanza hermosa que tenemos en el Señor de que vamos a ser trasladados en un momento, lo que se conoce como el rapto de la iglesia, vamos a ser raptados y el Señor nos va a llevar. Eso está cerca, eso viene pronto. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se acercó y se vuelve a acercar en la presencia del Señor Jesús. Pero dice, aquí viene la advertencia: abran los ojos, abran los oídos, arrepentíos y creed en el evangelio. Esto es una condición sine qua non para que tú y yo seamos salvos. Creed en el evangelio, ¿cierto? La salvación es por fe, es por creer en Jesucristo. ¿Cómo sabes que creíste? Lo primero es arrepentirse. Metanoia significa cambio de rumbo. Es un cambio total, 180 grados. Tú vas así y haces así. De nada sirve hacer una decisión de tu voluntad si no te arrepientes de tu vida de pecado. Yo entendí desde el principio, cuando yo hice la oración de fe, que tuve una experiencia personal con el Señor, en qué debía yo cambiar. Yo había vivido mi vida sin tener en cuenta a Dios para nada en todas mis decisiones. Decidí en ese momento que Dios, el Señor Jesucristo, iba a ser el centro de mi vida. Lo decidí inmediatamente. Si no hay cambios en tu vida, significa que no hubo arrepentimiento. Metanoia significa que al aceptar a Jesucristo en tu corazón, tú dejas la vida y los pecados que tú acostumbrabas a efectuar en tu vida, los dejas aparte. Eso significa arrepentimiento. Eso sí es una decisión. Tú decides cambiar de vida. Ojo, no estoy diciendo de que tú dejas inmediatamente la vida de pecado. No estoy diciendo eso. Toma la decisión y comienzas un nuevo camino en tu vida que se va a notar. Te lo van a ver. El pecado que antes tú amabas, ahora comienzas a aborrecerlo.
Te lo puedo decir porque yo lo experimenté también en mi vida. Me daba vergüenza cuando me acordaba de esas cosas que yo hice. Vergüenza de mí mismo y vergüenza ante Dios. Después aprendí que Dios no me avergüenza. El Señor no me avergüenza. Ni el Señor me recuerda mis pecados porque se olvidó de mis pecados. Así que cuando esos pensamientos venían a mí, o era obra de Satanás o era obra mía, llegaban a mí. Y a mí llegaba enseguida toda la obra majestuosa que el Señor hizo. Soy una nueva criatura. Tú, hermano querido y amigo, cuando el Señor te salva, es porque te arrepientes y tienes un nuevo nacimiento y eres una nueva criatura. He aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, cuando esos pensamientos llegaban que me avergonzaban, ya yo decidí cambiar. Ya no me avergüenza. Es más, ya yo ni me acuerdo de eso. A veces las esposas tienen una memoria fotográfica y le recuerdan a uno las cosas malas que uno hizo. Y yo me he sorprendido porque ella se acuerda, pero ya yo no me acuerdo. El Señor borró. Si el Señor no se acuerda, ¿por qué tengo que acordarme yo? Y gracias a Dios se me está borrando todo eso. Ahora, todo el mundo quiere ir al cielo. Y por eso es fácil que en una campaña evangelística se conviertan miles y miles de personas. Se conviertan. Porque han hecho una decisión. Pero la pregunta es, ¿cuántas se quedan en la iglesia? ¿Sabe por qué se convierten? Todas quieren ir al cielo. Todas las personas quieren. Si usted detiene a cualquier persona en la calle y tú quieres ir al cielo, te van a decir que sí, claro. Pero no porque amen al Señor. Quieren ir al cielo porque quieren disfrutar los placeres del cielo. O sea, quieren tener su propio cielo imaginario con todos los placeres del cielo, pero sin el Señor. Porque si no aceptaron al Señor aquí en la tierra, ¿por qué lo van a aceptar en el cielo? Cuando en el cielo todo va a ser el Señor. ¿Cierto? Es cuestión de razonar en eso. Entonces, todo el mundo quiere ir al cielo. Pero la pregunta es, ¿has aborrecido toda tu vida a Dios? Ahora ya el Señor hizo la obra, que ahora amas a Dios. Ahora quieres vivir bajo su voluntad. Ahora quieres servirle, amarlo, obedecerle. Esa es la pregunta. Ahora, la primera evidencia que hay de que tú eres salvo es cuando cuando tú te convertiste al Señor, hiciste la oración de fe, entendiste a qué se refería esa oración, lo entendiste perfectamente, que no es una cuestión sencillamente de hablarlo y creerlo en ese momento. Es de que tu vida cambie. Entonces la principal evidencia es seguir en la iglesia y crecer en santidad. ¿Sabes? En las campañas evangelísticas, en las iglesias incluso, en las iglesias grandes, pasa cierto número de personas, 100 personas pasan al frente. Pero se quedan ¿cuántas en la iglesia? Esa es la pregunta, ¿verdad? Entonces da lo mismo hacer una oración, tomar la decisión de obedecer a Cristo, pero sin hacerlo. Da lo mismo que no hacerlo. No hay salvación, solamente por el hecho de haber hecho una oración. Ahora, el cristiano verdadero va a andar siempre en luz. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, mire, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo.
Si andamos en Jesús, vamos a andar en la verdad. El Señor dijo que Él era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros los cristianos, en nuestra boca jamás debe haber una mentira. Siempre, siempre nuestra actitud debe ser veraz. La palabra de Dios dice que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. No podemos andar en mentira. Y desafortunadamente, muchas personas que asisten a la iglesia andan en mentira. Permanentemente diciendo mentiras. Nada más tienen una cita y van súper atrasados, como siempre, y los llaman por teléfono. Y dicen, sí, ya estoy llegando ahí en 5 minutos. Mentiras. Están todavía saliendo de la cama. No van a llegar en 5 minutos. Ni en 10, ni en 15, ni en 20, ni en 1 hora. Van a llegar mucho más tarde. Eso tenemos que erradicarlo completamente. Cuando una persona se arrepiente, que Dios enseguida lo salva, porque Dios conoce el corazón, lo salva, ya esa persona va a dejar todos los pecados anteriores, porque se arrepintió y va a andar en la verdad. Un cristiano verdadero odia su pecado. Primera de Juan, versículos 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, este tema lo tocamos recientemente. El cristiano realmente convertido que se arrepintió, odia pecar. Inmediatamente después de la conversión, ¿va a dejar de pecar? No. Es más, la palabra de Dios aquí dice que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir? Que como personas tenemos carne todavía y todavía seguimos pecando. Este tema lo hemos tocado muchas veces. Seguiremos pecando hasta el día que nos muramos o hasta el día que el Señor venga por nosotros. Seguiremos pecando porque somos carne. Entonces no podemos decir que no pecamos. El cristiano, verdadero cristiano que se arrepiente de su vida de pecado, va a odiar el volver a pecar. Por eso es que una señal de la conversión de una persona, una señal de que es nueva criatura, es de que ya las cosas que hacía antes de conocer a Cristo, cada vez las hace menos. Los pecados que cometía antes de conocer a Cristo, cada vez los hace menos. ¿Por qué? Porque el cristiano lucha permanentemente. Hay una evidencia de que Cristo está en él, porque ha cambiado su vida. Y cada vez va a hacer menos pecados, porque odia el estar pecando. Si tú ves una persona con años y años de estar en la iglesia, pero sigue siendo el mismo, que no ha cambiado, no ha rendido su vida al Señor, es una evidencia, perdónenme, pero es una evidencia de que no ha habido arrepentimiento. Ahora, usted me dirá, pastor, pero yo conozco mucha gente que tienen años de estar en la iglesia, son líderes, pastores, y caen, y han pecado. Te voy a dar un pasaje revelador sobre cómo es que Dios actúa. Sí, porque pasa. Hay personas que están en la iglesia por muchos años y después vienen años y años de vida mundana.
hay que tener mucha atención con eso. Se apartan completamente. Hay otros que se apartan por un tiempo, pero vuelven. Y hay otros que son bien hipócritas y todo el tiempo están dentro de la iglesia, pero no han dejado su pecado. Esos no son salvos. No son salvos, no se han arrepentido nunca. Arrepentidos y creed en el Evangelio. El "y" es una conjunción que significa que las dos cosas tienen que ir al mismo tiempo. Tú no puedes creer en el Evangelio si no te has arrepentido. Jeremías, capítulo 32, versículos 38 al 40. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, y les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hermanos, Jeremías fue el profeta que más habló acerca de la salvación. Más claridad fue el mensaje de Jeremías que cualquier otro profeta acerca de la salvación. Y aquí lo dice claramente el Señor. Cuando el Señor salva a una persona que ve el corazón que está arrepentido, lo salva inmediatamente. Si usted, cuando hizo la decisión por Cristo, se arrepintió, usted tomó una decisión en ese momento de no volver a caer en su vida pasada de pecado, entonces usted puede estar seguro, es una evidencia que el Señor lo salvó. Pero mire aquí, esto es un pacto de Dios. Y haré con ellos pacto eterno. Por esa razón, tú puedes estar seguro que si fuiste salvado por el Señor cuando te arrepentiste, tu salvación está segura. Porque es un pacto que salió de la boca de Dios y Él no miente. Pero mira tú lo que hizo el Señor. Te arrepientes, te salvo y te doy un corazón y un camino para que lo sigas, para que me teman permanentemente. Ustedes saben, temor a Dios no es miedo a Dios, es respeto, reverencia. Cuando tú te arrepientes, Dios te salva y inmediatamente te da un corazón nuevo. Nueva criatura, tienes un nuevo corazón. Y en ese corazón hay temor de Dios. Por esa razón, no quieres volver a cometer los mismos pecados. Y lo repite. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Si el Señor te ha salvado, nunca vas a perder tu salvación. La pregunta es, ¿me ha salvado el Señor? Entonces tu seguridad está en que le temes a Él y que no deseas volver a pecar. Y cada vez más tendrás victoria sobre tu pecado. Cada vez más, hasta que llegas a derrotarlo. Y entonces, en ese camino, inicias el camino de la santidad. Santidad no es pecar. Santidad es tener un corazón arrepentido, que cada vez que se peca, se va ante el Señor, se pide perdón, sabemos que Él nos limpia de todo pecado, y a caminar nuevamente con la frente en alto. Dios nuestro Padre Celestial nos guía de la mano. Un verdadero cristiano, un salvo, siempre va a andar como Cristo anduvo. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2 y versículo 6 dice:
El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Cristo anduvo sin pecados, pero sabemos que nosotros pecamos, seguimos pecando, pero que no es nuestro estilo de vida. Cuando un creyente peca, podemos apreciar de que se siente mal porque pecó. Lo vemos. Es el caso, yo he visto casos de homosexuales que recibieron al Señor, aceptaron al Señor, hubo arrepentimiento y algunos inmediatamente se apartan, algunos, y después de algún tiempo vuelven a caer, lo mismo que los drogadictos. Otros toman la decisión, se arrepienten, pero no pueden dejar su pecado. Hermanos, porque es que estos son dos potestades muy fuertes, la drogadicción y el homosexualismo. Es difícil salir de eso, pero nada es imposible para Dios. Y he visto los casos de personas que fueron homosexuales, que fueron drogadictos y después se convierten, pero de tal manera que hasta pastores llegan a ser, y buenos pastores, y después hasta caen otra vez. Hasta caen otra vez. Y caen feo, vuelven a caer, pero feo. Pero Dios los llama. Dios hizo un pacto eterno con ellos cuando hubo el arrepentimiento y cuando hubo el nuevo nacimiento, cuando hubo el momento de la salvación. Dios hizo un pacto con ellos y Dios los llama por medio de la disciplina. Hermanos, Dios disciplina. Si acaso usted no ha sido disciplinado por Dios en alguna ocasión, revísese, examínese. Porque Dios, como todo buen padre, disciplina a sus hijos. Yo he recibido disciplina de parte del Señor. No conozco, yo de verdad casi no conozco hermanos que no hayan sido disciplinados. Si usted tiene un hijo y decide no disciplinarlo, por un tiempo, bueno, yo lo voy a disciplinar cuando cumpla 15 años, cuando cumpla 10 años. Cuando llegue el momento de que usted quiere disciplinarlo, ya no va a poder disciplinarlo. Ya agarró fuerza y ya se fue por el mal camino. Si usted ve a una persona que usted lo vio en la iglesia, que estaba caminando en santidad, pero que se aparta y dura años y años y años y años y años, hermanos, esa persona nunca fue salva. Nunca fue salva. Porque el Señor comienza a disciplinar a ese hijo para volverlo a traer al redil. Dios nunca dejará de disciplinarnos. Cada vez que nos queramos apartar, ahí va a estar la disciplina del Señor. Es importante esta situación para analizar. Porque aunque nos apartemos por un tiempo, Dios nos va a disciplinar y el arrepentimiento va a volver y volvemos al camino del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 9 al 11, dice así: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Si estás en la luz, estás en la verdad. Y usted puede decir: yo jamás miento. Perfecto.
Si es verdad, perfecto, jamás miente. Pero ojo, hay otra condición, hay otra evidencia que evidencia que tú eres salvo. Nunca puedes aborrecer a tu hermano. El que es salvo tiene el amor de Dios en él. Y el amor de Dios por ti y por mí es incondicional. Es incondicional. Nos amó. Nos dio el cielo. Nos dio la salvación. Y así espera Dios que nosotros amemos a nuestros hermanos. El verdadero cristiano, el salmo, ama a los otros cristianos. Es más, el verdadero cristiano siempre quiere estar congregándose porque necesita expresar el amor hacia sus hermanos y es más, servirles. Esas personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia, no, hay mucha hipocresía en la iglesia, puede que sea cierto, pero el Señor no te manda a que no vayas a la iglesia porque hay hipocresía. Es más, nunca dejes de congregar como algunos tienen por costumbre. Él nos manda a congregar. ¿Por qué? Porque ahí es donde se manifiesta el amor de Dios en tu corazón hacia tus hermanos, cuando desees estar con ellos. Si a ti te faltan ganas, deseos de congregarte, revísate, examínate. Miren, este tiempo en que hemos cerrado la iglesia por la pandemia, el aislamiento a que nos han obligado, ha sido duro, muy duro. Todos queremos, ustedes saben que en nuestra iglesia siempre hemos dicho, nuestra iglesia es una familia. Nos amamos de verdad, amamos a las personas de la congregación. Todos nos amamos, no solamente amor de pastores hacia ovejas. Entre las ovejas se siente el amor. Si hay alguno que me escucha siente que aborrece a su hermano, examínese. Examínese. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Miren, no podemos esperar que una persona recién convertida, que haya hecho la decisión por Cristo y que se haya arrepentido, inmediatamente deja de amar al mundo. Porque es que las cosas que ofrece el mundo son cosas deliciosas, muy ricas. Es difícil dejar de amar al mundo, pero para eso tenemos la ayuda del Espíritu Santo que el Señor nos regala cuando tenemos el nuevo nacimiento, cuando nos arrepentimos. Y comienza entonces el proceso de santificación. Un recién convertido. Yo he conocido personas que se convierten realmente al Señor y su vida cambia inmediatamente. Avanzan 50% en su camino hacia la madurez espiritual. Pero hay otros que les toca más tiempo. Y debemos entender esto. La última prédica que yo di, les hablé sobre los bebés espirituales. Si son bebés, nuestros bebés lloran de madrugada, nos quitan el sueño y nosotros lo soportamos, ¿verdad? Lo hacemos con amor. Igual tenemos que hacer con los nuevos creyentes. Ahora, si una persona que tiene 20 años está en la iglesia y todavía sigue malcriado como un bebé recién nacido o un bebé de meses, entonces sí, hay que llamarle la atención. Algo está pasando, no está funcionando. La justificación es un acto inmediato. En el momento en que Dios te da salvación, ya te justificó. Legalmente te declara justo ante Él. Ya no debes nada. Por eso es que esa salvación es eterna. Y nunca la vas a perder.
Pero el proceso de santificación es paulatino. Comienza un camino lento. Por último, primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 5 al 10. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Todo aquel que permanece en Él no peca. Siempre me llamó la atención este versículo. ¿Cómo así? Que el que permanece en Él no peca. Cuando sabemos que cristianos verdaderos y salvos pecan. Pero esto está escrito en el griego en presente activo. Quiere decir que no vive pecando. O sea que no vive una vida de pecado. Entonces, es claro, ¿no? Este versículo también compagina, concuerda con lo que hemos venido explicando. El verdadero cristiano, el salvo, puede pecar. Y es más, algunos se apartan de una manera fea y caen feísimo otra vez en pecado. Pero sí, como son salvos, Dios puso en ellos temor por Él. Y se van a arrepentir y van a volver. Eso significa que no peca, que no continúa viviendo en el pecado. Ese no es el estilo de vida de un salvo. Hijito, que nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Ya expliqué que la justificación es en el momento en que creemos en Cristo. Por eso es que podemos permanecer en Él, porque hemos sido justificados. La santificación es un proceso desde el momento en que somos justificados. Comienza el proceso de santificación. Es poco a poco. Se nota que hay victoria sobre el pecado. Podemos verlo, todo el mundo va a verlo. Podemos pecar, podemos caer, pero poco a poco vamos saliendo del pecado. Y se nota que Cristo vive en ese creyente salvo. Ahí está Cristo vivo, viviendo esa vida de lucha por la santidad. Hermanos, para concluir, una frase. La evidencia de la salvación es el nuevo nacimiento. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Todo lo anterior de tu vida pasada sin Dios se fue. Comienza una nueva vida dirigida por tu Señor y Salvador, Jesucristo. Señor Padre, te doy las gracias por este mensaje, Señor. Gracias por recordarme que puedo examinarme y a la luz de la palabra poder ver si en mi vida personal hay evidencias de tu salvación tan grande, Dios. Te doy gracias porque nos das la capacidad para entender, para discernir entre lo bueno y lo malo. Te pido, Señor, que nos ayudes a no caer en tentaciones y líbranos del mal. Amén. En CB2 queremos orar por ti. Si tienes una petición de oración, comunícate con nosotros al 954-82-51-673. Le decían a mi corazón, no lo vas a conseguir. Le decían que no, pero sí, 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 sí.
Voy a celebrar lo que hace papá. Tengo libertad que me da fuerzas para cantar sin temores ya. La obra que empieza termina brillando, brillando, brillando. A mi vida llegó el Señor, por su gracia estoy aquí.